¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hoy estamos aquí para hablar de algo diferente, hoy estamos aquí para hablar del Tour de Francia, pero de una de las grandes cimas que se recuperan en 2023. Empezamos. Y hablamos del Puy de Dôme, del volcán de Francia, sí. Para los que los estéis preguntando, en Francia hay volcanes, en Francia tenemos algún volcán, alguna montaña de origen volcánico, y es una cima que se recupera en este 2023, que no se subía desde 1988, se recupera 35 años después, fue muy mítica en el Tour de Francia. Es una cima de especial recuerdo para el ciclismo español, de un recuerdo bonito, de un recuerdo de un idilio, ¿no? Veremos en 2023 Enric Mas, Mikel Landa, Marc Soler, Ayuso, veremos qué corredores españoles están en el Tour de Francia y si siguen manteniendo ese especial idilio, porque aquí hemos ganado los españoles, bueno, sí, nos vamos a incluir, hemos ganado de todas las formas, hemos ganado Tours, hemos ganado etapa y hemos ganado cronoescalada, y es que es una cima un poco especial y dado que se recupera 35 años después, dado que es uno de los grandes colosos del Tour de Francia y que es una cima muy especial, queremos hacer un repaso por lo que ha sido la historia de este Puy de Dôme. Lo primero que hay que comentar son las características de este volcán, y es que no deja de ser un volcán. Vamos a hablar del puerto, vamos a hablar de un puerto que tiene 12 kilómetros de ascensión, pero que la parte importante o la parte final, en esos 4, 5, 6 kilómetros finales en los que no se puede acceder, esto ya sí que empieza a ser un deporte en el que no puedes acceder, no puedes competir donde compiten tus ídolos, porque sí que es una ascensión donde va a subir el Tour de Francia, pero los cicloturistas no pueden subir. Y una de las razones, o la principal razón, es, bueno, aparte de la ley francesa que protege los lugares que se pueden deteriorar, una de las principales razones es el tren cremallera que existe. Ahora hablamos de él porque tiene una gran historia y es muy importante para esta cima, ese tren cremallera. Pero, bueno, ves que va ligado, iba a decir ahora hablamos, no, es que va ligado. Para entender la historia de esta cima, para entender la idiosincrasia de esta cima y de esta montaña, hay que contar que hasta 1926 se construyó un tren cremallera. Un tren cremallera, yo no lo sabía, no sabía qué era. Es una especie de tren que en el... no voy a poner aquí muy ferroviario, porque tampoco lo soy. Una especie de tren, una especie de vía que para pendientes duras, en su centro tiene una especie de engranajes muy parecidos a una cremallera, por eso se llama tren cremallera, y lo que hace es que vayan girando, ¿no? Que vaya pudiendo subir que vaya girando esos engranajes y que vaya pudiendo subir el tren. Razón, porque esto se hace en montañas para subir una gran pendiente. No es popular en España. No sé si en otros países desde los que nos seguís será popular. Si es así, pues comentárnoslo. Y bueno, no es muy popular en España, por eso aquí no lo conocemos, pero sí que existe, y eso hace la particularidad de esta cima. Todos estamos acostumbrados a hablar de Alpe d'Huez, de Tourmalet, de las curvas, las contracurvas, de ver paisajes impresionantes. Bueno, pues la ascensión al Puy de Dôme no tiene, iba a decir una sola curva, la ascensión al Puy de Dôme es una curva. No tiene una sola recta, es una curva, y es una de las imágenes más espectaculares que nos va a dejar el ciclismo en 2023. Esa ascensión dando la vuelta, porque es una curva que va dando la vuelta a la montaña y que va ascendiendo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que contaba del tren cremallera? Bueno, pues hasta 1926 existía ese tren. A partir de 1926 lo que se hizo, las autoridades francesas, es asfaltar la carretera, asfaltar el recorrido del tren y convertirlo en carretera. Entonces esa ascensión hasta la cima, esa ascensión hasta la cima del Puy de Dôme, por eso no tiene una sola recta y por eso es una curva, porque va ascendiendo como lo haría un tren, porque va siguiendo esa pendiente. Hay 4 kilómetros consecutivos, 4 kilómetros al 12%, es espectacular, va a ser espectacular. Y la otra gran idiosincrasia, la otra gran razón de ser que tiene esta cima,
que la hace espectacular es que en los últimos años se ha recuperado ese tren cremallera, pero eso ha provocado que se cierre a los cicloturistas. Eso ha provocado que la carretera pase a ser un poquito más o bastante más estrecha y que no se va a permitir público. No se va a permitir público los últimos kilómetros, así que nos va a dejar imágenes impresionantes por una carreterita muy estrecha y imágenes más de cicloturismo. Yo tengo ganas de verlo porque va a ser imágenes más de cicloturismo, ¿no? Más que de una carretera, de una autopista, porque a veces que parece que los puertos son una autopista, ¿no? Bueno, hablamos de ciclismo, hablamos de la historia de esta cima que se subió en cuanto al ciclismo por primera vez en 1936, pero que el Tour de Francia la descubre en 1952. La descubre en 1952 con una victoria, la de Fausto Coppi, lo tengo por aquí, sobre un neerlandés, Jan Nolten. El primer español fue Antonio Gelabert, séptimo. La descubre el Tour de Francia en la 21ª etapa, la descubre casi al final, y como digo, la descubre con esa victoria de Fausto Coppi. Por cierto, un Tour, el de 1952, que se acabó llevando Fausto Coppi con 28 minutos sobre Stan Ockers. Tercero fue un español, Bernardo Ruiz, uno de los pioneros del ciclismo español. Y nos vamos a otro de los pioneros del ciclismo español. En 1959 gana Federico Martín Bahamontes, consigue la victoria Federico Martín Bahamontes en una cronoescalada, que me he apuntado el dato porque me parece interesante. La media de esa cronoescalada, es cierto que no es lo mismo una etapa que una cronoescalada, pero la media de la cronoescalada de 1952 que marcó Federico Martín Bahamontes fue de 19,8 kilómetros por hora. Veremos qué media se marca este año. En 1952 gana Federico Martín Bahamontes sobre Charlie Gaulle en la etapa número 15. Es el Tour que acaba ganando Federico Martín Bahamontes. Como digo, no es el primer Tour que gana un español en esta cima, en el Puy-de-Dôme, y acaba ganando, como digo, Federico Martín Bahamontes ese Tour de 1959. Segunda vez que se sube en el Tour de Francia y victoria para un español. Y tercera vez que se sube en el Tour de Francia de 1964, que acaba ganando otro español, en este caso Julio Jiménez, con otro español segundo, en este caso Federico Martín Bahamontes, que llegó segundo. La victoria fue la gloria fue para Julio Jiménez. Y aquí la imagen de este año, sí que es verdad que gana un español, pero la imagen de este año para todos, para el ciclismo español y para el ciclismo mundial, es la de Jacques Anquetil y Raymond Poulidor. Es una imagen icónica porque en ese 1964, cuando los dos estaban peleando por ganar el Tour de Francia, cuando Francia se dividía entre Jacques Anquetil, se me va el boli a tomar vientos, tiene ganas de ver el Puy-de-Dôme. Diréis, ¿por qué llevas un boli? Bueno, es una manía. Cuando Jacques Anquetil, Francia se divide entre Jacques Anquetil, el guapo, ¿no? El guaperas, y Raymond Poulidor, Pupú, el eterno segundón, que luego a la postre acaba teniendo ese apodo, ¿no? del eterno segundón. Bueno, pues cuando Francia se divide entre Jacques Anquetil y Raymond Poulidor, vemos una imagen icónica apoyando el hombro con el hombro de los dos corredores y peleando por ganar ese Tour de Francia, que al final sería para Jacques Anquetil. Empieza a forjar un poco esa leyenda o ese dicho, Raymond Poulidor del eterno segundón. Raymond Poulidor, que es segundo a 55 segundos en ese Tour de Francia. Federico Martín Bahamontes, que fue tercero en ese Tour de Francia a 4 minutos en ese Tour de Francia de 1964. Ya habían pasado 12 años desde la primera vez que se subía al Puy-de-Dôme, 3 ascensiones y las 2 de esas 3 para un corredor español. Quizás la historia de todos los años, viajamos hasta 1971, pasamos varios años de ascenso del Tour, pasa en el 67, asciende, se vuelve a ascender en la etapa número 20, gana Felice Mondi, en 1969 se vuelve a ascender este Puy-de-Dôme y gana Pierre Martignon, el corredor francés, pero quizás una de las historias de idilio con el ciclismo, una de las historias desgarradoras, una de las historias que más duele en el mundo del ciclismo es la de 1971.
Se vuelve a ascender el Puy de Dôme, ya se empieza a ser un habitual en estos años, finales de los años 60, inicio de los años 70, empieza a ser un habitual y consigue ganar Luis Ocaña. Luis Ocaña, que se merece un vídeo, se merece un análisis especial y que lo haremos en el futuro. Gana Luis Ocaña sobre Job Zoetemelk, 7 segundos sobre él, y a Eddy Merckx, en la octava etapa, era la octava etapa de ese Tour de Francia de 1971, le mete 15 segundos. Bueno, la historia está en que gana Luis Ocaña, pero la historia de este Tour de 1971, decía yo que es una de las más desgarradoras, una de las que más rabia te da, ¿no? Porque 2 días después de ganar Luis Ocaña en este Puy de Dôme, camino de Auxerre, gana la etapa también Luis Ocaña y consigue meter casi 9 minutos a Eddy Merckx. Nadie hasta el momento había sido capaz, o nadie era capaz, y nadie ha sido capaz en años posteriores de toser a Eddy Merckx. Y Luis Ocaña era capaz. Luis Ocaña era el corredor capaz, y en ese 1971 que gana en el Puy de Dôme, se acaba cayendo en la 14ª etapa, camino de Luchon, en ese descenso del Col de Mente, y creo que es una de las imágenes que tenemos grabadas los amantes al ciclismo, los seguidores del ciclismo español. Creo que es una de las imágenes que tenemos grabadas a fuego y una de las que más rabia e impotencia te da. Se asciende, por cierto, el Puy de Dôme en 1971, se vuelve a ascender ese mismo año que gana Luis Ocaña. Ganó Thévenet, el francés, se asciende la actual de Bessèges, pero en el Tour de Francia se vuelve a ascender 2 años después. En 1973 vuelve a ganar Luis Ocaña, y este sí es el Tour que gana. Recuerdo que no está Eddy Merckx, recuerdo, bueno, pues que su victoria no es que quedase empañada, ¿no? Pero no está Eddy Merckx en este Tour de Francia, pero Luis Ocaña acaba ganando con 15 minutos sobre precisamente Thévenet, que ganó, Bernard Thévenet, que ganó el actual de Bessèges, esa ascensión al Puy de Dôme. 1973 gana Luis Ocaña en esta cima, gana un español, vuelve a ganar un español, y un español que se garantiza ganando en el Puy de Dôme el Tour de Francia. Siguiente imagen icónica, ya digo que finales de los 70, también luego los 80, pero finales de los 70 se convirtió en una cima habitual. En 1975 se vuelve a ascender, gana Lucien Van Impe, el corredor belga, pero aquí la historia vuelve a estar en Eddy Merckx. Ya no está en Luis Ocaña, pero sí que vuelve a estar en Eddy Merckx, y nos vuelve a dejar esta ascensión otra imagen icónica para el mundo del ciclismo, y nos vuelve a dejar esta ascensión una imagen que recordar, ¿no?, para el mundo del ciclismo. Según se estaba realizando la ascensión en ese 1975, Eddy Merckx, por no las envidias, o sí las envidias, por la rabia que daba al público francés, digamos, por ser el dominador, recibe un puñetazo en el estómago, otra imagen histórica del ciclismo. En 1975, ya digo, gana Van Impe, Eddy Merckx llega a meta a 49 segundos, después de recibir ese puñetazo en el estómago de un aficionado, ¿no? Otra imagen icónica del ciclismo, y además aquí porque supone el inicio del fin de una era, el inicio del fin del mejor ciclista del Caníbal, del mejor ciclista de todos los tiempos, ¿no? El corredor que más laureado ha sido, y por unanimidad es el mejor en la historia del ciclismo. Eddy Merckx, que en 1975 no consigue ganar en el Puy de Dôme. Eddy Merckx, que no ha conseguido ganar en esta cima, y que además se llevó el puñetazo del aficionado. Volvemos a ascender esto en 1976 y en 1978, con sendas victorias para Job Zoetemelk, corredor de finales de los años 70. La victoria del 76 es una etapa en línea, la victoria del 78 vuelve a ser una crono, al igual que en el año 1983, el último gran momento, bueno, el penúltimo gran momento
para el ciclismo español, porque en ese año, en ese 1983, ya empieza a ser Perico protagonista en esa cronoescalada de 15 kilómetros de nuevo el Puy de Dôme. Vuelve a ser protagonista en los años 80 y tenemos doblete con Ángel Arroyo ganando la victoria, consiguiendo la victoria de etapa, y con Pedro Delgado, Perico Delgado, consiguiendo la segunda posición. Por cierto, ¿os acordáis que al principio del vídeo os dije me he apuntado por curiosidad? Es cierto que es una cronoescalada y que no es lo mismo que una etapa en línea, pero me he apuntado por curiosidad la velocidad media a la que subió Bahamontes en su victoria en 1959, 19,8 km por hora de media. En 1983, Ángel Arroyo consigue subir a 22,1 de media. Una media también bastante interesante. Y bastante progresando. Vamos a ver a qué media lo suben este año. Ya digo que no es lo mismo una etapa en línea que una etapa en cronoescalada, ¿no? Pero vamos a ver a qué media lo suben. Y el último año en el que se asciende, 1988, el último año en el que se asciende en el Tour de Francia, 1988, a Perico Delgado es tercero en esa etapa, ganó Johnny Welch, el corredor danés. Perico Delgado es tercero, pero empieza por cierto, Marino Lejarreta acabó quinto. Empieza a cimentar, o también le sirve para cimentar su victoria en el Tour de Francia, que ganó, bueno, pues ya sabéis, por 7 minutos hasta Steven Rooks. El Puy de Dôme, que luego se vuelve a ascender ese mismo año, días más tarde, en el Tour de Francia femenino, con María Canins, con la italiana, consiguiendo la victoria. Por cierto, María Canins ya se ha subido 2 veces en el Tour de Francia femenino, en la anterior versión del Tour de Francia femenino, y las 2 victorias fue para María Canins, la que he dicho en el 88 y victoria también en el 86. Bueno, ya se deja de ascender en el Tour de Francia, tanto masculino como femenino, del 88, y parece que era como un homenaje, ¿no?, hecho a esta cima histórica, ascensión en las 2 carreras, en la masculina y en la femenina, para dejar de ascenderlo, ¿no?, para dejar de ascenderlo durante 35 años y volver a hacerlo en este 2023. Será sin público, será muy especial y será complicado meter a toda la caravana del Tour en esa cima, pero aplaudimos al Tour que recupere una cita y una cima como esta. Una cima que nos ha dado 3 Tours de Francia, el de Bahamontes en 1959, el de Luis Ocaña en 1973 y el de Perico Delgado en 1988. 3 ciclistas que en su carrera solo fueron capaces de pelear con los más grandes, o de ser los más grandes en su época, pero que por diversas circunstancias solo fueron capaces de ganar un Tour de Francia. Veremos, ojalá, lo veo muy complicado, pero ojalá que un español pueda volver a reinar en 2023 en esta cima, una cima, como digo, bastante prolífera para el ciclismo español. Será muy llamativa, recuerdo, ni una sola recta, tan solo una curva, y va a subir al lado del tren, y es que precisamente la vía del tren es la que da carretera y vía ancha, bueno, no tan ancha, a esta cima. Espectacular el Puy de Dôme, un gran acierto por parte del Tour de Francia, y que nada, que tenemos muchas ganas de verlo ya en esta 110 edición del Tour de Francia. ¡Hasta luego!